Rica Televisión. Pero esto no está bien dicho. Esto está... ¡Dicho el buen chico! Hoy les presentamos De Polos y Poladas. Hoy vamos a hablar de un grupo social menospreciado, pero que está por todas partes, sin distingo de sexo o edad. Usted los ha visto. Son los que ponen luces de neón a las placas de sus automóviles, o incluso debajo de la carrocería. Imaginamos que para dar una sensación de motor de plasma, o para darle un lindo tono celestial a los alcantarillados. O también los que se quedan con sus gafetes de trabajo después de salir de la oficina para mostrar con orgullo al mundo que tienen a lo menos un salario mínimo. Hey, pero no se ría. Quizás usted también ha sido alguno de ellos en algún momento de debilidad. Nos referimos a los polos. Polo en Costa Rica no es este exclusivo juego de la high class, sino más bien lo contrario. Y luego el balón al director del articulador se dribla a los defensores que se quedan viendo como caballos, tira el rectangular al ángulo y gol. Se le llama pola a una persona que demuestra poco conocimiento del buen gusto. No, te escucho. Es que aquí hay una macuca gritando fuertísimo. Las mejores costumbres. Uy, qué bueno, un enjuague bucal con burbujitas. Y hasta de los avances tecnológicos. Que un servidor sepa, nadie parece saber de dónde se originó esta expresión. Especulamos que en su inicio fue una forma burlesca de imitar cómo la gente de pueblo pronunciaba, pues, justamente esa palabra, pueblo. Disculpe, ¿el señor es de San José? No, patrón, yo soy de Polo. Yo soy de Polo. Existe un aparato, el polómetro, que mide su intensidad. Un primer nivel registra la actitud de tratar de ser más sofisticado de lo que en realidad se es. Por ejemplo, la familia que se gana en una rifa un viaje a Europa por 5 días y vuelve a su barrio supuestamente habiendo asimilado la forma de vida europea. Mi petit, pásales una brioche a la puriscalien. Claro, chéri. Y aquí tienen el Eula Orange para acompañar. Un segundo nivel registra la actitud de exhibir con orgullo algo que es de significado más bien personal, como el chofer de bus interurbano cuya novia le envía una foto íntima por Instagram y la hace reproducir en aerografía en el costado del bus. Pero en un tercer nivel, a riesgo de sobrecalentar el equipo, el polómetro es particularmente sensible a la gente que organiza los momentos más importantes y especiales de su vida en lugares, pues digamos, demasiado polos. A continuación, Costa Rica Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Melissa Valerio y gracias por sintonizarnos en esta segunda edición de su 13 Costa Rica Noticias. Hoy 1 de diciembre, estrenando mes y por supuesto deseándole a ustedes las mejores vibras para lo que resta de este año 2021 y por supuesto cuidándonos contra la COVID-19. Recuerde que estamos por Canal 13, Radio Nacional y también a través de todas nuestras redes sociales. Usted ya puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Cada una de ellas puede encontrarnos con nuestro nuevo nombre, 13 Costa Rica Noticias, y ahí encontrar la transmisión en vivo, así como otras informaciones que se generan en nuestro noticiero. Como siempre, trayéndole muchísima información, pero primero repasamos nuestros títulos. Costa Rica conmemora el 73 aniversario de la abolición del ejército. El crecimiento urbano desordenado incrementa las temperaturas de las ciudades al reducir las áreas verdes. Argentina aísla un crucero por caso de coronavirus y ante el temor de una nueva cepa del virus. En los deportes, todo listo para que Saprissa y Herediano abran las semifinales esta noche. Y vamos con el detalle de las informaciones. El paso por la Ruta 32 fue habilitado a las 6:30 de la mañana de este miércoles tras cerca de 36 horas de haber colapsado consecuencia de las fuertes lluvias y la caída de material. Las autoridades informaron de que el paso por el sitio será controlado y estarán bajo vigilancia ante el informe del Instituto Meteorológico Nacional del regreso de las fuertes lluvias, especialmente en las zonas montañosas. El CONAVI movilizó maquinaria para tratar de limpiar la carretera por completo, pero advirtieron que quedan pequeñas cantidades de materiales por recoger a los lados de la carretera, por lo que se recomienda conducir a velocidades prudentes y piden precaución al conductor ante la presencia de bancos de neblina que prevalecen en la zona. La mayor caída de árboles y tierra se presentó luego del puente Surquí y hasta Río Sucio, además de los ya reincidentes puntos en los kilómetros 34 y 27 de la misma ruta. En el sitio se mantiene una unidad de montaña del CONAVI y policías de tránsito y no descartan un nuevo cierre preventivo. Y este miércoles se celebró el aniversario número 73 de la abolición del ejército en nuestro país. En medio de un acto protocolario en el Museo Nacional se rindió homenaje. En este acto se marcó además la historia de Costa Rica. Nuestro compañero Roger Espinosa nos informa en vivo desde el Museo Nacional. Muy buenas tardes, Roger, adelante. Muy buenas tardes, Melissa, un saludo para usted y para todos los amigos televidentes de 13 Noticias. Y es que este 1 de diciembre se celebran ya 73 años de la abolición del ejército, desde aquel 1 de diciembre de 1948, cuando el presidente José Figueres Ferrer derribó un muro que está aquí a pocos metros como acto simbólico para representar la supresión de lo que era el ejército. Mediante el decreto número 749 fue que se tomó esta decisión y ya para el 7 de noviembre del año siguiente se desintegró de manera oficial el ejército de Costa Rica. Y por esa razón fue que durante la mañana de este miércoles las autoridades de gobierno y tanto los presidentes de los diferentes poderes de la República estuvieron acá presentes en el Museo Nacional, el otrora cuartel Bellavista, donde se realizó ese acto, les decíamos, en 1948. Fue una actividad pues cargada de discursos de parte de diferentes autoridades, dando ese mensaje de pues ser una nación pacífica que nos hace reconocidos a nivel internacional. El presidente de la República, Carlos Alvarado, también habló fuertemente en el discurso que dio esta mañana acerca de diferentes puntos como la ineficiencia del Estado, la corrupción y las decisiones que hay que tomar para ir mejorando la situación que vive el país. Pero también dijo algo acerca del narcotráfico, de la preocupación que existe por este flagelo que ha ido pues acaparando diferentes sectores, y esto obviamente es una preocupación de las diferentes autoridades. Pero veamos lo que dijo el presidente Carlos Alvarado durante esta mañana en el acto protocolario que se realizó acá en el Museo Nacional. Costa Rica tiene la oportunidad de decirle al mundo con autoridad moral esas verdades que son incómodas pero ciertas.
verdad es como que en los últimos 2 años el gasto militar en el mundo ha aumentado, según el Instituto de Estudios de la Paz de Estocolmo. Los últimos 2 años, en medio de la pandemia, la inversión militar en el mundo ha aumentado. Y la inversión nuclear ha aumentado. Cuando vemos que tenemos el riesgo del cambio climático sin pleno financiamiento, los objetivos de desarrollo sostenible sin pleno financiamiento y en medio de una pandemia que golpea a todo el mundo. Y eso es una realidad incomodísima, es la verdad. Entonces estamos gastando en armas de destrucción del planeta cuando el planeta ya solo estamos destruyendo sin usarlas. Muy bien, y como parte de este acto protocolario también se le dio un reconocimiento a el mérito en la paz y la democracia a la jueza de la Corte Interamericana de Justicia, la señora Elizabeth Odio Benito. Las autoridades que estuvieron acá presentes aseguraron que el ejemplo que ha dado esta mujer con respecto a la lucha en el tema de la justicia la hizo merecedora de este premio que fue pues presentado por el señor ministro de Transportes, Rodolfo, entonces vamos a ver lo que dijo la señora Elizabeth Odio con respecto a este premio que recibió este día. Ahora, al terminar la presidencia de la Corte Interamericana, decirles, y lo seguiré diciendo, algo que muchas veces no se piensa, que muchas veces no se conoce, que de todas y todos los casos que he tratado en 6 años en la Corte, solo una vez Costa Rica fue el país acusado por violación de derechos humanos. Y tenía que ver con el sistema de justicia, precisamente. Eso es absolutamente increíble. Eso es absolutamente maravilloso. Que Costa Rica no sea un país al que se acusa hoy sí y mañana también, a través de la Comisión Interamericana, de violaciones fundamentales a los derechos humanos de mujeres, sobre todo de mujeres y de hombres. Eso tiene que llenarnos hoy que celebramos la abolición del ejército de un inmenso orgullo. Costa Rica ha venido aportándole al mundo el ejemplo. Somos un país líder en el cumplimiento de los derechos humanos. Muy bien, entonces por lo pronto esa es la información que se generó acá en el Museo Nacional luego de la celebración, les decíamos, del 73 aniversario de la abolición del Ejército de Costa Rica. Por lo pronto este es el informe que tenemos. Roger Espinosa para 13 Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Roger Espinosa por este informe y por supuesto unirnos a la celebración de esta abolición del Ejército que ya lleva 73 años. Y cambiamos de tema, y es que la ministra de Justicia envió una carta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quejándose de las resoluciones del Poder Judicial ante el veto que dictó meses atrás una jueza de ejecución de la pena sobre no brindar información en la cárcel o de la cárcel de San Sebastián. La jerarca asegura que hay resoluciones contrarias a la Constitución política. La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, envió un escrito a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia titulado Carta abierta a la Corte Plena sobre resoluciones judiciales contrarias a la Constitución política, con fecha del 29 de noviembre anterior. En el mismo, la jerarca se queja por varias resoluciones judiciales, desde la Sala Constitucional hasta actos en el Tribunal Contencioso Administrativo. Se interpusieron recursos de amparo ante la Sala Constitucional y a nivel ordinario se enfrentó la resolución por medio de 2 solicitudes de adición y aclaración, para que se justificara en cuál normativa se había sustentado la orden, así como un recurso de apelación presentado en tiempo y forma. La queja dio origen a la resolución de la jueza de ejecución de la pena el día 30 de septiembre del 2021, donde se imponía al Ministerio de Justicia y Paz y a terceros una medida cautelar atípica, con el objetivo de impedirle generar cualquier tipo de opinión respecto al sistema penitenciario nacional.
Justicia consideró esto como una rotunda violación al derecho constitucional de la libertad de expresión, acceso a información pública y rendición de cuentas. Ante el recurso de amparo, la jerarca aseguró que la Sala Constitucional lo rechazó de plano. Limitó exclusivamente aspectos formales ajustados a criterios legalistas, no así de justicia, y rechazó a portas la gestión, a pesar de que la petitoria de dicho recurso no incluía solo el cese de la medida interpuesta, sino principalmente la solicitud expresa de que se dictaran las medidas que el colegiado considerara oportunas para evitar que una situación similar se volviera a presentar. En el caso del litigio en la vía ordinaria, todas las gestiones fueron o no aclaradas o rechazadas de plano. Donde la queja deberá ser tramitada como cualquier otra queja ante el Tribunal de la Inspección Judicial. Por parte de la Corte lo que se hace es recibirla y remitirla al Tribunal de la Inspección. Lo que corresponde es examinar ya por parte del Tribunal de la Inspección si hay actuaciones que pudieran ser incorrectas desde el punto de vista de la Administración de Justicia. Pero la Corte como órgano colegiado no puede pronunciarse respecto a resoluciones de juzgados o de tribunales porque estos son independientes. La independencia es tanto a nivel externo como a nivel interno. La Corte tiene que ser respetuosa en ese sentido. Además, en la carta la jerarca indicó que todo esto deja dos importantes dudas en el ambiente. ¿Puede cualquier operador de justicia ordinario dictar de manera incontestable e impune medidas contrarias a la Constitución Política de la República de Costa Rica? Si la Sala Constitucional no se pronuncia ante violaciones flagrantes a la Constitución Política, entonces, en definitiva, ¿quién defiende la Constitución Política de este país? Llama la atención que la jueza resolviera la admisibilidad de la apelación. Me parece que, siguiendo la línea del Código Procesal Penal, en la fase de admisibilidad, a quien le corresponde resolverlo es al superior y no al inferior. Pero ese es un tema que tendrá que dilucidar la Inspección Judicial. Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó haber recibido la carta, pero señaló que no dará aclaraciones hasta leerla. Y la gran área metropolitana es la principal isla del calor del país. En un reportaje especial de la periodista Andrea González le contaremos sobre este fenómeno y por qué debería interesarnos. Ya volvemos. Estudia carreras cortas con respaldo estatal en el CUC. Te ofrecemos 7 diplomados para universitarios, además de programas técnicos y cursos libres. Matrícula abierta. Elegí CUC. En 13, Costa Rica Televisión, apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña, le proponemos realizar un Zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Un hombre que cambió el mundo literario y la poesía costarricense, Jorge de Bravo, el grito más humano. Sus hijos nos relatan sus recuerdos. Siempre con los libros de mi papá me siento contenta, porque la gente quiere mucho a mi papá. La primera casa que hizo para nosotros, él hizo primero la casa a escala. Esas son unas cosas curiosas de mi papá. Hizo la casita en miniatura y luego hizo la casa. Estreno el 3 de diciembre a las 8:30 de la noche, con repetición el 5 a las 9:15 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Bicentenario, presentamos la obra teatral Las Hijas del Pueblo. Como nos dijo Juan Manuel de Cañas, esta provincia olvidada de Dios va a arder. ¡Vive el rey! 3 mujeres que lucharon por la independencia de nuestro país.
una producción de la UNED, Las Hijas del Pueblo, el 1 de diciembre a las 6 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y hasta ahora le contamos cómo se encuentra la divisa norteamericana para este miércoles, mitad de semana e inicio de mes. La compra en 626 colones con 15 céntimos, mientras que la venta se ubica en 632 colones con 93 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y el crecimiento urbano y el mal manejo de las zonas verdes por asfalto y concreto ha convertido el gran área metropolitana en un gigante o una gigante isla gris, lo que ha incrementado las temperaturas del suelo en comparación con zonas más rurales. A este fenómeno se le conoce como islas de calor urbano. Lo preocupante es que de seguir por el mismo camino de desarrollo para el 2050 podríamos vivir hasta 208 días de calor extremo y desde ya son las poblaciones más vulnerables quienes llevan la peor parte. Nuestra compañera Andrea González nos trae la información sobre esta primera edición de este reportaje especial de 13 Costa Rica Noticias. Adelante. Figúrese de que yo tengo 46 años de estar acá y aquí antes no había verano, era solo invierno y ahora este es súper caliente, igualito que Nicaragua, está acá. Nos estamos cocinando, ¿pueden? Nos estamos cocinando, sí es cierto. Ha aumentado mucho, ha sido un cambio muy brusco, sí. Conforme va pasando el tiempo, pues se van sintiendo mucho más calor. Estas no son solo percepciones. El aumento acelerado en las construcciones, las calles asfaltadas, edificios de cemento y el poco espacio verde ha generado aumentos de temperatura del suelo, acentuándose en los corazones de las ciudades y de manera especial en espacios densamente poblados. Permanecer en un automóvil a mediodía sin aire acondicionado ya no es una alternativa. Lo pensamos 2 veces antes de ir caminando al supermercado y preferimos las oficinas y gimnasios con ventilación artificial. Esta inconformidad que nos genera el aumento de la temperatura en las ciudades es consecuencia de las llamadas islas de calor urbano. Este es un fenómeno térmico que se evidencia en zonas altamente pobladas y construidas, donde se origina una especie de burbuja de calor debido a que durante el día el cemento, el asfalto, el zinc y otros materiales constructivos absorben las altas temperaturas y luego son liberadas durante la noche. De este modo, la ciudad siempre se mantendrá caliente e incluso a temperaturas mayores que las zonas rurales anexas. En Costa Rica, la principal isla de calor urbano es la gran área metropolitana, una gran mancha de concreto que ha crecido descontroladamente. Efectivamente, la mancha urbana en Costa Rica ha tendido a crecer muy rápidamente a partir de sobre todo los años 90 para acá. O sea, llevamos 30 años de crecimiento sostenido y ha sido un crecimiento hasta hace 10 años atrás, que era un crecimiento esencialmente horizontal, ¿no? El problema, digamos, que estamos comenzando a ver, ¿verdad? Es una planificación que no estuvo basada en una proyección futura
de confort y de calidad de vida, la calidad de vida dada por el ambiente. Entonces, por mucho tiempo, digamos, la construcción fue un sinónimo de desarrollo. Hoy nos hemos dado cuenta de que el desarrollo no puede estar desligado de la conservación y la protección de los recursos naturales. En la ciudad de San José, por ejemplo, se estima que el calentamiento se ha incrementado en 0,9 grados Celsius por década desde los años 60. De seguir en la misma línea de desarrollo constructivo y estilo de vida, para el 2050 cantones como San José y Curridabat incrementarán la temperatura del suelo hasta en 4,3 grados centígrados, lo que generaría para ese año 208 días de calor mortal, según el estudio de islas de calor de Curridabat realizado por ese ayuntamiento en conjunto con el Centro Agrónomo Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. ¿Por qué nos deben de importar las islas de calor? Porque el calor que se acumula en la superficie eleva los niveles de temperatura de los sitios donde vivimos, convirtiéndolos en espacios incómodos que demandan mayor gasto energético, aumentan la contaminación ambiental y afectan la salud, generando estrés, inconformidad, choques de calor, fatiga crónica, entre otros. Además, esa masa gris construida es propicia para olas de calor extremas que podrían provocar incluso la muerte. En todo esto, son los menores de edad y los adultos mayores los más afectados. El Atlas de Servicios Ecosistémicos del GAM, recientemente desarrollado por el Centro Agrónomo Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, evidenció como las zonas altamente pobladas son las más calientes y las que tienen menos metros cuadrados de áreas verdes por habitante. El estudio de las imágenes satelitales mostró que en el GAM la lista la encabeza el Cantón Central de San José, con un promedio de 44,9 grados centígrados en la superficie entre el 2013 y el 2019, cuando la temperatura de confort para el ser humano es de apenas 25 grados centígrados. Curridabat es de los pocos cantones que cuentan con una investigación detallada sobre el tema. Acá las temperaturas extremas se registran en Tirraces, cuyo origen fue un asentamiento rural y hoy alberga la mayor cantidad de adultos mayores y menores de edad. Además, el acceso a zonas verdes es limitado. Esto pese a que el 42% de Curridabat es zona verde. No es homogéneo en todo el cantón. Entonces tenemos, por ejemplo, en lugares como Sánchez, en que la cobertura vegetal podría estar alcanzando un 30 metros cuadrados por habitante. En Tirraces la cobertura anda como en 4 metros cuadrados por habitante. Ajá. Y lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es que esa correlación ande alrededor de 9 o 10 metros cuadrados por habitante. El acceso a espacios verdes y más frescos entonces se relaciona estrechamente con el estrato económico. El Ranking Nacional de Desarrollo Distrital ubica a Tirraces en el puesto 206 a nivel nacional, mientras que a pocos kilómetros de distancia está el distrito de Sánchez, pero este ocupa el segundo puesto del mismo listado. Además de la distribución de los espacios verdes, Curridabat también se enfrenta a otra realidad, y es que en su mayoría se trata de propiedades privadas. También en terrenos privados, en donde ahorita el estudio nos dice de que sí tenemos parches boscosos interesantes, algunos cafetales que también nos están contribuyendo a la mitigación del cambio climático y al confort de la temperatura, pero que son propiedades privadas que debemos tener entonces una adecuada, planificación con estos espacios y con los desarrolladores para que no perdamos esas áreas verdes del todo. Si algo debe quedar claro es que a más construcción y a menos espacios verdes y mayores temperaturas nos exponemos. Es por eso que la percepción de más calor sobre la superficie se da con más fuerza en el centro de las ciudades y disminuye cuando nos alejamos a zonas más verdes y rurales. Esto se demostró en un estudio que desarrolla actualmente la CATIE para la Municipalidad de La Unión.
Encontramos que prácticamente a una distancia de 200 metros de la periferia de cualquier zona poblada en el Cantón de la Unión, la temperatura pasa prácticamente de los 38 grados centígrados a prácticamente los 28 en una distancia horizontal de 200 metros. Entonces esto es básicamente cuando nos desplazamos hacia zonas que tienen mayor cantidad de árboles o zonas abiertas con potreros o que tienen franjas ribereñas o franjas de bosque, la disminución de la temperatura es notoria conforme nos vamos alejando de el centro de las ciudades, en este caso de la periferia de las ciudades. Hasta la fecha, Costa Rica no cuenta con un análisis detallado de las islas de calor en cada cantón del GAM, excepto los de Curridabat y La Unión. Pese a ello, los expertos coinciden en que la evidencia es una alerta de lo que puede estar replicando en el resto de la gran isla de calor. Mañana en una segunda entrega veremos qué está sucediendo en Heredia y por qué áreas como Liberia se podrían volver inhabitables. Además, cuáles son las implicaciones para nuestra salud. Por supuesto, se podrán encontrar los detalles de este reportaje especial de nuestra compañera Andrea González en nuestras redes sociales para que no se lo pierda y pueda también estudiar nuevamente estos datos tan importantes que nos afectan a todos, como es esta ola de calor que se avecina de no hacer nada pronto. Y cambiamos de tema, y es que 105 funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 31 oficinas regionales atenderán las denuncias laborales por el no pago de aguinaldo. La periodista Katia Meneses nos trae la información desde el centro de San José. Muy buenas tardes, Katia, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Indicarles que el Ministerio de Trabajo ya lanzó la campaña Aguinaldo a tiempo, a derecho. El fin es que todos los trabajadores del país reciban este rubro, pero también hacer conciencia con los patrones de que deben de depositarle el aguinaldo a todos los trabajadores. Veamos parte de lo que dijo la ministra de Trabajo, doña Silvia Lara, esta mañana. Hay un enorme temor de la población trabajadora de denunciar y al denunciar exponerse a un proceso de despido. Entonces queremos facilitar todo lo posible, primero la información de estas personas. Estaremos realizando un Facebook Live para la atención de consultas, dos Facebook Live para la atención de preguntas, evacuar todas las dudas que sean necesarias. Una el lunes 6 de diciembre a las 4:30 de la tarde y otra el martes 21 de diciembre a las 4:30 de la tarde. Esta del martes 21 es muy importante porque estará enfocado en orientar a las personas en qué hacer si no le pagaron el aguinaldo, porque ya para el 21 de diciembre se debió haber pagado el aguinaldo. De acuerdo con el director de inspecciones de esta cartera, 105 personas estarán laborando en 31 puestos diferentes de las oficinas regionales para recibir las denuncias de los trabajadores, pero además de esto hizo también un llamado a los patronos debido a que en los últimos tiempos se presentaron más de 37.000 denuncias. Veamos. Que vamos a atender exclusivamente aguinaldo, dejamos de atender otras cosas, exclusivamente aguinaldo a partir del 21 y nos extendemos hasta el día 7 de enero. Como son tan pocos días, el funcionario de la Inspección de Trabajo lo que hace es que visita, corrobora si la denuncia es efectiva o no, le da un plazo con inmediatez a un día máximo, para que al día siguiente verifique si se le cumplió o no, y de lo contrario estaría elevándose el tema a vía judicial.
Recordarle entonces a todos los trabajadores que hasta el 20 de diciembre hay tiempo para que les depositen el aguinaldo. De ahí en adelante, ya el 21 usted puede interponer una denuncia, pero la idea es que todos reciban este rubro. Y también instar a los patronos para que depositen el 13º salario a sus trabajadores. Esta es la información. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Compañera Katia Meneses, y por supuesto además unirnos al llamado del Ministerio de Seguridad de cuidar su aguinaldo y no exponerse a robos o estafas de cara al ingreso de este dinero a la mayoría de hogares costarricenses. Y ahora nos trasladamos a temas de salud, y si usted se está preguntando por qué estamos utilizando este lazo rojo, y es que hoy, 1 de diciembre, se conmemora o se celebra el Día Mundial contra la lucha del VIH y el virus de inmunodeficiencia adquirida, y por esta razón nos unimos a ese llamado de prevención que están haciendo los expertos al buen uso del preservativo y a una sana salud sexual para que las personas cada vez sean menos los que se contagien de este virus. Y agradecemos al Hospital Metropolitano que nos hizo llegar este lazo para unirnos a la campaña de Lazo Rojo. Y en otros temas de salud, más dudas que respuestas es lo que la variante Omicron ha dejado en el mundo. Pero ¿qué implica? ¿Cómo nos afecta? ¿O cuándo podría llegar a Costa Rica? El microbiólogo de la Universidad de Costa Rica, José Molina, nos contesta algunas de estas interrogantes. La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado viernes variante de preocupación, la cual fue bautizada como Omicron. El organismo asegura que lo hizo basándose en el elevado número de mutaciones detectadas que pueden tener un impacto en la forma en la que el virus se propaga o la severidad de los cuadros clínicos que causa, algo que sin embargo aún no está claro, añade el organismo. Para aclararnos parte de este proceso, conversamos con el experto en microbiología de la Universidad de Costa Rica y que ha venido dando el seguimiento a las mutaciones de la COVID-19, José Molina. ¿Por qué es de preocupación la variante Omicron? Lo que ha marcado las principales alertas es el cambio en el número de mutaciones que tiene esta nueva versión con respecto, por ejemplo, a las versiones anteriores, destacando, digamos, Delta. En el caso de Delta, y las mutaciones que se habían detectado en las moléculas de la espícula, que es la molécula, digamos, que permite la llave de entrada a la célula humana, y también que se utiliza en el diseño de vacunas, y esta tenía 8 mutaciones, mientras que Omicron tiene 32, ¿verdad? 4 veces más. Entonces, más que allá decir que es una nueva variante, lo que es más preocupante, ¿verdad? Y que así lo reveló la Organización Mundial de la Salud, y es el número de mutaciones, porque nosotros esperamos ver un aumento más paulatino. ¿Es una supermutación? Más que una supermutación, ¿verdad? Porque suena como que son individuales, muchas mutaciones a la vez, ¿verdad? Pero ocurriendo en un periodo de tiempo muy corto, que tal vez nosotros esperamos verlo más sostenido en el tiempo, ¿verdad? Llegar a 30 mutaciones en la espícula, esperamos verlo un poco más lento. Y entonces en realidad yo le diría que la característica es una tasa de mutación acelerada. ¿Es originaria de Sudáfrica? No podríamos atribuirlo, como indica usted, a que ese sea el origen. Ahí fue detectada. Y de hecho, esto podría tener el hecho de que los demás países decidan cerrarle fronteras, aparte del estigma que se genera sobre las poblaciones de estos países, digamos que tenía un impacto más social, pero a nivel más político, y podría suceder que los laboratorios de otros países tengan temor de reportar esos resultados, ¿verdad? Entonces, digamos, en un país, en Costa Rica o cualquier otro país, dicen, mira, tenemos una variante nueva que se está propagando mucho, y podría ser un obstáculo y estas medidas, porque los gobiernos van a tener miedo a que los países o los otros países cierren fronteras y cancelen vuelos y que tenga consecuencias, ¿verdad?, de otro tipo. ¿Cuándo podría llegar a nuestra región? El cierre de estas fronteras no es garantía de la llegada de Omicron, sino es que ya hubiese llegado a estos ámbitos, pero lo que se ha visto en Latinoamérica en general es que tenemos una pandemia como retrasada con respecto a Europa, ¿verdad? Y cuando vienen las olas en Europa, nosotros 2-3 meses después es que estamos viendo ese fenómeno. Entonces, ojalá
que ese retraso que existe, inclusive ante eventualmente la llegada de Omicron, sea más bien una ventaja para Costa Rica y Latinoamérica en general, porque nos va a permitir que sean 2 o 3 semanas en que se detecten los primeros casos en Latinoamérica, y va a permitir que ya vayan saliendo algunos estudios. ¿Costa Rica está preparada para la variante Omicron? ¿Verdad? Nosotros ahora conocemos muchísimo de cómo se desarrolla la enfermedad, cómo atender los pacientes, cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer, por ejemplo, la identificación de mutaciones, ¿verdad? Y el mundo eso lo ha experimentado. Antes, para reportar las primeras variantes alfa y beta, duramos varias semanas en tener esa información, y ahora en cuestión de 3 días ya teníamos esa información, ¿verdad? Entonces el mundo y Costa Rica estamos preparados ya con tecnología, con personal que pueden hacer ese proceso, y definitivamente estamos mucho mejor. Digamos, pues siempre hay preguntas, ¿verdad? Pero estamos más preparados que lo que fue hace casi 2 años, y cuando vino por primera vez el SARS-CoV-2. Molina externa que a pesar de las investigaciones aún hay muchas dudas que solo el tiempo podrá ir aclarando de cara a las nuevas investigaciones que vayan surgiendo en el mundo. Y la Caja Costarricense del Seguro Social ha aplicado 7.137.983 dosis de la vacuna contra la COVID-19 según el corte al 29 de noviembre del 2021. Del total de dosis aplicadas, 3.8 millones corresponden a primeras dosis y 3.2 millones a segundas, mientras que tan solo se han aplicado 35.412 refuerzos. Así, el país alcanza una tasa general de vacunación de primeras dosis del 90.9% del total de personas que pueden ser vacunadas, es decir, mayores de 12 años. En este momento, los equipos de la Caja están abocados en completar esquemas de vacunación en personas que recibieron la primera dosis con AstraZeneca antes del 10 de octubre. Además, se están completando esquemas de Pfizer según fecha anotada en el carnet y disponibilidad de dosis. Se están aplicando primeras dosis en mayores de 12 años que no hayan iniciado esquemas y terceras dosis con AstraZeneca en trabajadores de instituciones de primera respuesta que hayan cumplido 6 meses de la segunda dosis y deseen recibir el refuerzo. Además, la Caja Costarricense del Seguro Social hizo efectivo el cambio de timonel en la gerencia médica, en donde el doctor Randall Álvarez Juárez asumirá y sustituirá a Mario Ruiz. Álvarez fue designado por la Junta Directiva de la institución el 7 de octubre anterior y ocupará el puesto por los próximos 6 años. Hay mucho trabajo por hacer. Indudablemente el tema de la pandemia ha generado muchas necesidades adicionales que se ven en materia de prestación de servicios de salud, y esas necesidades tienen que ser atendidas y tienen que ser atendidas de la mejor forma posible. Y es por ello que, aún teniendo el concepto de la pandemia y todos los riesgos que tenemos en este momento, es necesario que desarrollemos diferentes estrategias en conjunto con ese gran equipo de colaboradores que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social para poder brindar esa atención oportuna a todos los usuarios que así lo requieran. De igual forma, hay muchos retos que vienen trabajándose desde tiempo atrás y que lamentablemente se vieron detenidos algunos o retrasados otros precisamente por esta situación que trasciende el ámbito de control a nivel institucional. Uno de ellos es precisamente el tema del fortalecimiento de la prestación de servicios de salud, en especial en el primer nivel de atención. Y Argentina aísla un crucero luego de detectar un caso positivo de COVID-19. Hasta ahora hacemos una pausa y en breve volvemos con la información internacional. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Regresan los Juegos Nacionales a 13 Costa Rica Televisión. Este domingo 5 de diciembre, final de futsala femenino de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde, final futsala masculino.
por 13 Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Documentales UNED, en Los Expertos, capítulo 3, hablaremos sobre cómo se dividen los intereses políticos luego de la independencia en Costa Rica, dando como resultado una división de clases sociales. El jueves 2 de diciembre a las 8:30 de la noche y el sábado 4 a las 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Margarita, la esposa de Jorge de Bravo, nos relata sus vivencias más fuertes. No, o sea, lo que tenían ellos era difundir la poesía. No es escribir poesía por poesía, es que tiene un mensaje. El grito más humano, un hombre que cambió el mundo literario y la poesía costarricense, Jorge de Bravo. Estreno el 3 de diciembre a las 8:30 de la noche, con repetición el 5 a las 9:15 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Argentina dispuso el aislamiento a bordo de todos los pasajeros de un crucero proveniente de Cabo Verde tras haberse detectado un caso de coronavirus y en prevención de la variante Omicron, informó su Ministerio de Salud. Un crucero se encuentra aislado en Argentina. El gobierno dispuso el confinamiento a bordo de todos los pasajeros del buque Hamburg proveniente de Cabo Verde tras haberse detectado un caso de coronavirus. El crucero con bandera de Bahamas había arribado el viernes al puerto de Buenos Aires, con 170 pasajeros y 56 tripulantes. Ahora se encuentra en alta mar a la altura de la bahía de San Borombón, situada a unos 280 kilómetros al sur de la capital. Las pruebas PCR practicadas el sábado al resto de los pasajeros y tripulantes dieron resultado negativo. El Ministerio de Salud aclaró que Cabo Verde se encuentra a más de 600 kilómetros del continente africano y que la situación epidemiológica en dicho país es favorable, con un promedio semanal de 5 casos nuevos del virus. Y precisó que el aislamiento se adoptó sin perjuicio de esto, atento al riesgo generado por la nueva variante Omicron y como medida precautoria. El destino del crucero es Ushuaia, en el extremo austral de Argentina. Un grupo de expertos sanitarios designados por el gobierno de Estados Unidos votó a favor de recomendar la píldora anti-COVID de Merck para pacientes adultos de alto riesgo, esto como un nuevo tratamiento fácil de administrar y que podría ser capaz de resistir variantes, incluida Omicron. Avanza el proceso para autorizar el primer tratamiento oral contra el COVID-19 en Estados Unidos. Un grupo de expertos votó el martes a favor de recomendar las píldoras desarrolladas por el laboratorio Merck. El molnupiravir, ya autorizado en Reino Unido, reduce en un 30% la tasa de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo cuando se toma poco después de contraer el virus, según un ensayo clínico, que reportó eventos adversos poco graves como diarrea y mareos. El medicamento introduce mutaciones en el material genético del coronavirus, inhibiendo su capacidad de replicarse. Se espera que pueda ser más resistente a las variantes que los anticuerpos monoclonales o las vacunas, porque no se dirige a las proteínas puntiagudas en constante mutación de la superficie del virus. Sin embargo, el comité expresó preocupaciones por otros posibles efectos secundarios, como un daño al ADN que podría provocar cáncer o dañar espermatozoides. La Administración de Alimentos y Medicamentos precisó que en estudios con ratas este efecto resultó insignificante y se espera que otorgue pronto una autorización de uso de emergencia. Y el candidato del oficialista Partido Nacional, Narri Asfura, reconoció su derrota en las elecciones presidenciales y felicitó a la izquierdista Xiomara Castro, encaminada a convertirse en la primera mujer en gobernar Honduras. El candidato presidencial hondureño Narri Asfura reconoció el martes el triunfo electoral de su rival izquierdista Xiomara Castro.
quiero decirles que hoy me reuní con Xiomara y toda su familia. Fui a su casa para felicitarla personalmente. Ahora quiero decirlo públicamente, que la felicito por su triunfo y como presidenta electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños. Castro, del Partido Libertad y Refundación, suma el 53% de los votos. La sigue de lejos Nasri Esfura, candidato del derechista Partido Nacional, con un 34%. Se han escrutado poco más del 52% de los sufragios tras las elecciones del domingo. Según el Consejo Nacional Electoral, el conteo avanza lento ya que el material que falta por ingresar al sistema llega de forma física, mientras que la primera mitad ingresó en formato digital. Yo les dije muchas veces que no tengo enemigos, porque todos los demás candidatos son y serán siempre mis amigos. La llegada de Castro al poder pondrá fin a una hegemonía de 12 años del Partido Nacional y reemplazará en enero al derechista Juan Orlando Hernández, quien termina su segundo mandato en medio de señalamientos de narcotráfico en Estados Unidos. Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, ya ha recibido las felicitaciones de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Estados Unidos. Saprissa y Herediano abrirán su semifinal esta noche y hasta ahora nos separamos un instante, pero enseguida regresamos con un repaso con los deportes con nuestro compañero Kenneth Meléndez.